Bueno, vamos a esperar que sea grande. Ahí está, vamos a cerrar esto. No, silenciar, no. Ya no puedo cerrar el... A ver, espérate, vamos a volver para atrás. No me deja cerrar el cosito este. Las ventanitas. A ver si esto se oculta. No. ¿Por qué no se oculta esto? Bueno. Che, no puedo ocultar las ventanitas estas. ¿Alguna ayuda para ocultar las ventanitas de acá del costado? ¿Cuáles? Las cámaras, Sí, donde nos vemos nosotros. arriba tiene que haber como un botón que las minimiza. Sí, Y pero después vos sabés que no me lo habilita, no sé por qué. ¿Ves? Me sale y no hay caso. Bueno. Ocultamos. Ocultar video miniatura. La primera. ¿Dónde? Tiene 4 pestañitas. Vos sos coanfitrión, así que puedes, porque acá a mí no me sale acá en el menú. Ocultar. Pero yo oculto las mías nomás. Ah, claro, sí, yo hice eso y oculté la mía. Mal. A ver, che, ¿qué pasa? Ay, abrió el coso. Vamos a volver no sé qué pasa con esto, pero me vuelve loco. Porque siempre aparece la... Arriba a la derecha, Ah, profe, no acá le está, acá está, aparece acá está, acá vista. está. Ya está. Bueno, ahora sí. Bueno, esto quedó todo grabado encima, así Sí. que... Sí. Bueno, No pasa nada. ríanse despacio. Bueno, vamos vamos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar del mobiliario urbano relacionado con las intervenciones en espacios históricos, pueden ser en centros históricos, en cascos históricos, donde se realizan tareas, ¿no?, de rehabilitación de áreas que pueden llegar a ser muy antiguas en algunos casos. Entonces vamos a ver cómo se procede con el mobiliario urbano en estas cuestiones particulares. Hay algunos ejemplos como para ver después más adelante, pero vamos a empezar con dos preguntas. Dice, ¿existen equivalencias entre la restauración arquitectónica y de bienes muebles y las actuaciones de conservación en espacios públicos históricos referidas al mobiliario urbano? Y la segunda pregunta dice, ¿cuáles son los problemas de la adecuación del mobiliario urbano en el contexto y los criterios ante posibles casos de restauración del propio objeto? Entonces son interesantes porque en cuanto las preguntas y las respuestas que tienen, porque en cuanto a la restauración arquitectónica, ¿no? Existen una serie de tratados, ¿no? Acuerdos o convenios a nivel mundial para poner o fijar algunas pautas en esas intervenciones de restauración, ¿no? Y hay algunas de ellas en las que
hay mobiliario urbano, algunas que no son por ahí tan antiguas, y que hay mobiliario urbano, o que por cuestiones de utilidad actual, o de necesidad actual, requieran de que se incorpore mobiliario urbano, ¿no? Entonces, y también vamos a ver, o vamos a responder a esta segunda pregunta, que dice, ¿cuáles son los problemas de la adecuación del mobiliario urbano en el contexto? Entonces vamos a ver cómo se contextualiza ese mobiliario urbano, cuáles son las posibilidades que hay para poder ubicar cuáles son, digamos, las decisiones que como diseñadores podemos llegar a tomar. Así que vamos a evaluar un poquito cada una de esas alternativas. Aquí hay una fotito de lo que era Avenida de Mayo en Buenos Aires. La Avenida de Mayo hace muy poco, hace unos pocos años atrás que se restauró completamente, lo hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Acá hay otra foto. Avenida de Mayo fue una avenida que en su mayoría, obviamente una avenida que está en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, una avenida que tiene un recorrido de 10 cuadras desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo, y una avenida que en su mayoría tiene construcciones que fueron, o diferentes emprendimientos de vivienda, incluso como ven ustedes de propiedad horizontal, porque hay ya muchos edificios en altura construidos ahí, a partir de la instalación en esa zona de la ciudad de muchos inmigrantes españoles, que fueron los que principalmente, digamos, los constructores o emprendedores principales de esta avenida. Y bueno, y los edificios, en ese caso, digamos, en cuanto al lenguaje arquitectónico, se parecían muchísimo a los edificios que a principios del siglo XX se construían en París o en Madrid, ¿no? La intervención, obviamente la intervención que se hizo significó desde una limpieza de todas las fachadas de esos edificios históricos, toda la restauración, la puesta en valor de los edificios, pero también de ciertos elementos del mobiliario urbano que todavía podían o cumplían funciones, como por ejemplo las luminarias. O sea, las luminarias se mantuvieron, se mantuvo tal cual como era el acceso a las estaciones de subte. Sí se incorporaron pisos para las nuevas veredas, por ejemplo, eso sí se realizó, y se hizo una incorporación también de bancos. Sinceramente no encontré ninguna foto a ver si existían bancos en algún momento en esas veredas de Avenida de Mayo, pero es interesante el criterio que usaron para elegir el modelo de banco que iban a instalar en la avenida, ¿no? Entonces, acá hay más luminarias ya llegando a Plaza de Mayo, vemos lo que eran las luminarias originales de la avenida y de la plaza. Por un lado, eligieron lo que es, digamos, lo que tiene muchos elementos de un clásico, que es el Banco Capitoné del Grupo Bondi. ¿Lo conocen al Grupo Bondi? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, saben cómo ellos trabajan, que en el hormigón, en el hormigón imprimen la textura de las tradicionales telas de tapicería, ¿no?
Entonces, bueno, eligieron en particular este asiento, que ya era un asiento que estaba en el mercado, estos bancos, digamos el banquito individual y el banquito que es y el banco que es para 2 o 3 personas, como, bueno, como la comunicación, digamos, de lo que sería un mueble más bien clásico, que podría perfectamente entrar en el ambiente y en el estilo de lo que es la arquitectura y el resto de los elementos de contextualizar, para elegir un mejor término, contextualizar de mejor manera con lo que ya existía. Ahí hay algún detallecito donde se ve mucho mejor el asiento. Y por otro lado, encargaron al estudio de la arquitecta Diana Cabeza un asiento también, modular, un poco, que pudiera, o que permitiera armar líneas más largas de asientos, ¿eh? Y en este caso, bueno, el estudio diseñó un asiento de líneas muy simples, pero que tiene cierta reminiscencia de algún asiento más clásico, e incluso utilizaron un color que el estudio no utilizaba, o no utiliza en otro tipo de equipamiento, que emparenta, ¿no? y contextualiza al banco con el revoque, digamos, la terminación que se utilizaba en esos edificios de la Avenida de Mayo, que estaban hechos con lo que se llama piedra París, que es una piedra, es un tipo de revoque que tiene minerales, tienes por ahí, si se lo ve a la luz del sol, tiene ciertos puntitos con brillo y es de color beige. Entonces utilizaron ese mismo recurso para contextualizar estos bancos, que después el estudio los puso a la venta, digamos, o los comercializó como un modelo más dentro de su catálogo. Si alguien fue a Buenos Aires, los habrá visto, supongo. O los conoce. ¿Alguien anduvo por ahí? A lo de Diana no, pero a lo de Grupo Bondi sí lo vi. Sí. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los principios? Acá me está tapando el... Ay, espera. ¿Cuáles son los principios básicos a tener en cuenta entonces para la intervención de aplicables al mobiliario urbano en centros históricos? Y son estos tres, que en realidad pertenecen o están dentro de los tratados, como yo le decía, o de los convenios urbanísticos de las Cartas de Venecia y Atenas y de la Convención de París. Y ellos son, en primer lugar, la reversibilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que el grado de intervención no sea tan profundo como para no poder volver al estado anterior la cosa. Es decir, cuando por ejemplo, cuando se realiza en el caso del mobiliario urbano alguna intervención, ¿no?, que no permita, supongamos en el caso de las luminarias, si esas luminarias hubieran funcionado, no sé, a gas, y yo hago una intervención para hacer obviamente una instalación eléctrica posteriormente, que yo en algún momento, si quiero volverlas atrás o al estado original, lo puedo hacer, porque no he modificado de tal manera el elemento. Entonces, eso es la reversibilidad. En el caso de la arquitectura, también, o sea, esto ya les digo, está basado en estos tratados que son urbanísticos. La autenticidad. Es decir, con la autenticidad quiere decir que los objetos sean verdaderos y la arquitectura sea verdadera.
que no haya falsos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No hacer imitaciones, no imitar hoy objetos que tienen a lo mejor 100 o 200 años para ponerlos en un lugar que se está restaurando, se está poniendo en valor. Entonces, son cosas que no se deben hacer. Y por otro lado, el respeto a las estratificaciones históricas y la diferenciación entre los vestigios del pasado y las intervenciones modernas. Es decir, que la intervención se note, porque tenemos otras tecnologías, hay otras necesidades, entonces que esas intervenciones se noten, ¿no? Pero que de alguna manera, como ya lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos, y vimos ahora el de la Avenida de Mayo, ¿no? Se contextualice. Y el respecto a las estratificaciones históricas hace referencia a la huella que dejan tanto la arquitectura como los elementos urbanos en la ciudad. Acuérdense cuando veíamos en la primer clase, hicimos el paseo ese por Barcelona y veíamos cómo convivían perfectamente elementos, ¿no? Que eran de hace 2 siglos con elementos actuales dentro de las calles y plazas. Porque esto no se me va. A ver si puedo cerrar esto. Bueno, vamos a volver atrás. Bueno, ¿qué dice esto? Yo no sé si ustedes lo ven bien porque a mí me tapa el... ¿Usted? Muy bien. ¿Se ve bien? Sí, profe. A mí me tapa el menú y no lo puedo, y no lo puedo sacar. Vengo mal con el Zoom últimamente. A ver, che. No, pues, si voy, me pasa. Bueno, arriba ¿qué dice? Los conjuntos históricos Deben ser vistos como un fragmento dinámico de la trama urbana. en permanente cambio, ahí está, y que están sometidos a la irrenunciable presión de la actualización de las formas de vida y de la tecnología. Un poco lo que hablamos antes. Es decir, obviamente, la ciudad es un organismo vivo, cambiante, y va progresando a medida, y va cambiando, obviamente, a medida que van cambiando las necesidades, ya lo vimos desde la primera clase, y acompañado de la tecnología, ¿no? Va cambiando, como dice acá, junto con las formas de vida. La intervención de la ciudad histórica está condicionada por la exigencia de conciliar la protección y revalorización del patrimonio cultural urbano con la necesidad de introducir nuevos elementos en la ciudad, pues el sistema urbano es siempre, y debemos subrayarlo, una realidad viva y sujeta a la inexorable ley de transformación. Esto está bueno en uno de los manuales de arte acerca de la conservación de los bienes culturales. Entonces, fíjense que, por ejemplo, y hablando, volviendo al caso de Barcelona, y acá también nos pasa, si bien a lo mejor por ahí, y ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo local, pero por ahí pasa que realmente las intervenciones en el patrimonio en nuestro país dejan bastante que desear. Yo creo que acá sobre todo en Santa Fe, vamos a ver el ejemplo de la Costanera, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de San Francisco, no sé si existe realmente documentación de cómo fue en su momento, pero creo que ahí, en esa zona, se debe haber destruido muchísimo patrimonio con las posteriores actualizaciones, bueno, que se fueron haciendo de lo que es ahí el espacio público en torno a San Francisco. Nosotros en algunas plazas de acá vemos todavía
luminarias luminarias, bueno, que tienen muchísimos años, que se conservan, que se mantienen. Y en el caso que veíamos, que a principio de clase, digo, de Barcelona, bueno, Barcelona ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a la conservación de esos elementos, como por ejemplo este banco lámpara, ¿no? Que está completamente restaurado, que es del año 1906, para que tengan una idea, y hoy sigue siguen, porque hay varios, siguen cumpliendo funciones en el Paseo de Gracia en Barcelona. Acá hay un detalle. Se han restaurado, se han puesto en valor y se han actualizado completamente las luminarias. Lo mismo en el caso de Lisboa, en Portugal. Todo el casco histórico, todas las calles, siguen con la misma iluminación que tenían a principios del siglo XX. También se ha hecho todo un proceso de restauración y se actualizaron, obviamente para funcionar con luminarias LED. O por ejemplo los baños públicos, también en Lisboa, otro elemento que se mantiene. No sé si alguien tuvo la oportunidad de estar en Lisboa o en Barcelona, bueno, lo habrá visto. Dice, mientras que en restauración arquitectónica los especialistas rechazan cualquier posibilidad de reconstrucción y más aún la representación hipotética de un estado original, en cuanto al mobiliario urbano, se crean falsos históricos copiando modelos antiguos. Entonces, está claro que en la restauración arquitectónica algo que no se debe hacer es esto de la reconstrucción, ¿no? O sea, todo debe quedar en el estado como está y lo más original posible. Pero en cuanto al mobiliario urbano, muchas veces se crean estas falsas copias, o se recurre a algunos modelos por ahí que hoy se venden actualmente y que evocan un mobiliario de otras épocas, incluso hasta que puede llegar a usarse un mobiliario que no corresponda con la época de ese espacio. El caso de la costanera vieja de Santa Fe, que bueno, hay un grupo que la eligió. Fíjense que cuando se hace la restauración, no se hace la restauración o puesta en valor, en realidad no se restauró. Lo único que se restauró de la costanera, creo que fueron las luminarias que hoy están. Después lo demás es una intervención que evoca el lenguaje de lo que era, con esas balaustradas. Se agregaron esos bancos que antes, si se fijan en la foto, no estaban, pero quiero decir, el lenguaje, ¿no?, que se utilizó no es un lenguaje actual para la intervención, sino que se trató de evocar, bueno, y están los que estudian arquitectura, lo que era esta arquitectura de aquella época de principios de siglo en Santa Fe. Entonces, es una intervención que, digamos, no cumple, con los postulados de estos tratados o de estos acuerdos que hemos visto. Sí, lo único bueno que se ha hecho fue que por lo menos se recuperaron las viejas luminarias que existían ahí. Y hablando de esos falsos, digo que hoy están en el mercado y que se consiguen en el mercado actual, aparecen, por ejemplo, estos bancos que uno los ve usualmente, y muchas veces cuando se trata de alguna intervención por ahí, puede ser en alguna plaza, no hablo ya o en algún casco histórico,
si han paseado por cualquier ciudad de Argentina, habrán visto que se han puesto de este estilo de bancos, evocando, o este modelo de bancos, evocando unos modelos, digamos, que se consideran tanto clásicos como para la fundición y madera, como para el hormigón, pero que quizá tampoco tienen que ver con la época en que esa construcción o ese espacio urbano se construyó. Entonces, acá nos enfrentamos a estas tres posibilidades de intervención en cuanto al mobiliario urbano en esos centros históricos o cascos históricos, que podría ser poner un mobiliario historicista, que de alguna manera rememore, como los ejemplos que veíamos en la diapositiva anterior, rememore otras épocas, o un mobiliario actual, elegir de lo que el mercado propone, algo que pueda cumplir perfectamente la función que ese espacio requiere. O bien entrar en una zona neutra, que es en buscar, de acuerdo al espacio, o desarrollar lo que llamamos los proyectos especiales, ¿no? Entonces, buscar de crear o de diseñar elementos nuevos que contextualicen con ese espacio arquitectónico que se está revalorizando, se está restaurando. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos que intervenir como diseñadores en un espacio, no digo como el de Bolonia, pero bueno, podría ser? Este es el casco histórico, el centro histórico de Bolonia, en Italia. Fíjense, por ejemplo, estos edificios que están al frente y a la izquierda, y el mobiliario que se incluyó, que fue un mobiliario que se diseñó especialmente, incluso fíjense en los colores que se utilizaron, para buscar, bueno, precisamente estas formas neutras que respondan a las necesidades actuales y que contextualicen con ese entorno, ¿no? O sea, en particular, digamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando se hace el relevamiento del lugar que se va a actualizar, también tenemos que hacer una catalogación de lo que es el mobiliario urbano que existía en ese lugar. Entonces, si no está, digamos, si no está presente, porque, bueno, obviamente por la acción del tiempo, los años que pasaron, hay que poner un nuevo mobiliario, jamás ir por el camino de la búsqueda del modelo historicista, ¿no? Sino ir por el tercer camino de elegir la zona neutral como se eligió en este caso. Además, cuando se hace esta catalogación del equipamiento, también tener en cuenta cuáles son las necesidades actuales en ese espacio. Quizá si encontramos una luminaria, a lo mejor hoy, por las características o por los cambios que ha sufrido ese sector urbano, esa luminaria no sea necesaria en ese lugar, y entonces podemos llegar a trasladarla, actualizarla o revalorizarla y ponerla en otro lugar del sector, para que recupere plenamente la función de iluminar. En el caso del Centro Histórico de Florencia, optaron por algo que se comercializaba, que ya estaba,
que ya estaba en el mercado, perdón. Entonces, esa fue la manera de elegir el mobiliario que se incorporó en este sector. Y en el caso del castillo de Morella, en España, es muy interesante. Esto es en la zona de Castellón. Es muy interesante, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde el equipamiento urbano, porque se hizo un trabajo global que no solo involucró a la parte del castillo, sino también al propio casco urbano de la ciudad. ¿Mm? Fíjense incluso que acá en las fotos se ven algunos elementos, hay algunos elementos arquitectónicos que pueden, el mismo estudio que participó de la restauración es el mismo estudio que diseñó el equipamiento urbano que vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense que incluso en estos elementos, ¿no?, que son unas especies de pirámides y muretes, etcétera, etcétera, estos elementos tienen un doble uso, o sea, están sirviendo por ahí como un límite, pero también son elementos en los que yo me puedo sentar, me puedo recostar, ¿eh? O sea, que pueden llegar a cumplir también esas funciones. Es interesante ver cómo esto contextualiza con el color de las piedras de ese castillo. Y en cuanto al mobiliario, eligieron, o sea, diseñaron un mobiliario de líneas muy simples, y también para contextualizar con ese color de piedra, eligen un material que es el acero Corten. No sé si alguien sabe lo que es el acero Corten. ¿Lo conoce? No. ¿Lo ha visto? Bueno, es un acero que está oxidado. ¿eh? Es un acero que tiene un sistema que pasa por un proceso, digamos, que lo oxida completamente, entonces por eso adquiere ese color. ¿eh? Por eso tiene ese color. Hoy también se usa mucho en chapas para revestimientos de fachadas. Entonces, todos los elementos del mobiliario urbano, el estudio los diseña y los hace construir o producir con este tipo de chapa. Fíjense que acá hay dos asientos individuales, tipo sillas. Acá a la derecha esto es una baliza. Acá hay otros bancos. Hay bancos sin respaldo. Y aquí abajo se ven, a la derecha hay unos cestos, que están hechos, los cilindros están construidos también con la misma chapa, y las luminarias, que también son de acero Corten. Para la producción de todo este equipamiento, el estudio eligió a la empresa española Escofet, que es una empresa catalana, en Europa es una de las empresas más grandes de mobiliario urbano. Después, si quieren, busquen la página y van a ver que la empresa tomó, digamos, los productos, hizo un acuerdo con el estudio, los productos que diseñaron, para incluirlos como productos de su catálogo, incorporando en ese momento y a partir de esto productos de mobiliario urbano realizados con acero Corten. Bueno. Entonces, yo creo que es importante, depende, obviamente creo que depende de cada uno, y a veces de las decisiones y de las presiones también de las políticas públicas, ¿no? Pero creo que la mejor opción, si no se encuentra nada en el mercado que se pueda contextualizar, es esta de ir por los proyectos especiales, ¿no?
por buscar o proponer unos diseños que contextualicen con ese, y que se integren perfectamente con ese espacio o ese contexto casco histórico, bueno, en el cual hay que intervenir. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Nosotros no tenemos por ahí mucha experiencia lamentablemente, en estas cosas, o a veces intervenimos, como en el caso de la Costanera, mal. Creo que esa intervención arquitectónica no es muy feliz imitando lo que había sido la Costanera, o tratando de imitar lo que había sido arquitectónicamente la Costanera de principios de siglo, ¿no? Hubiera sido más interesante que se hubiera hecho algo realmente actual, combinado, bueno, con el rescate de las columnas de iluminación. Pero bueno, hay muchos casos como estos en el país, lamentablemente. Muchas veces también porque no se contratan a equipos de especialistas para estas cosas. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. En el caso de la chapa que mencionaba anteriormente, ¿qué Sí. tratamiento se le hace para que no levante temperatura, digamos? La chapa es como todas las chapas. O sea, lamentablemente levanta temperatura. No hay manera de que no levante temperatura. O sea que en pleno verano, pleno sol, ni sentarse, digamos. Sí, pleno verano, pleno sol, calienta un poquito. Pero Bien. igual hay mucho mobiliario. Si ustedes no sé si se han buscado catálogos de empresas y han empezado a ver, hay mucho en hierro. A veces también hay cosas combinadas, ¿no? En hierro con madera, pero hay mucho también de mobiliario en hierro. Sí, lamentablemente, bueno, no hay manera de bajar la temperatura. Me estaba acordando de un ejemplo, fue en Carlos Paz, el puente cuando lo hicieron nuevo, que Sí. mucha gente se quemaba por, no me acuerdo si caminar, tocar el piso o algo así, me acuerdo que era, y se Las quemaban. barandas, ¿Las barandas eran? puede ser. No me acuerdo, me parece que era el piso, que los nenes por ahí, no me acuerdo, se gateaban o algo de eso y se quemaban las manos. Y le tuvieron que hacer no me acuerdo qué cosa para que no suceda más, Mirá porque vos. era como medio peligroso. Sí. Sí, bueno, el hormigón, digamos, también es un elemento que calienta. ¿eh? Así que a veces también, si un banco de hormigón que esté al sol, también levanta temperatura. Sí. Y El se color enfría tiene mucho en mucho que ver. invierno también. El color, obviamente, también tiene mucho que ver, como dice Fabián. Sí. ¿Qué decías, Luciano? No, que se enfría mucho en invierno también el hormigón. Sí, Te sí. querés sentar en un banquito y también está muy frío. Y el hierro A veces también. Y el hierro también enfría. El hierro sí, también enfría. sí, sí. El hierro también. Así que bueno, sí, hay por ahí, está bien que la madera después cuando veamos los materiales, bueno, hoy hay algunas maderas a las que se les puede echar mano que no requieren tanto mantenimiento, pero bueno, la madera es un lindo material, no calienta tanto, no calienta tanto, y es un material también que tiene cierta flexibilidad y puede estar combinado con bases de hormigón o de hierro, puede utilizarse perfectamente también combinado. Voy a parar la grabación.